El saludo cordial, jóvenes estudiantes, señoritas. En esta oportunidad también tenemos suscriptores. Dale un like al canal, suscribirse para recibir las informaciones importantes de esta sesión de aprendizaje del área de ciencia y tecnología. Por ello, en esta oportunidad, en el marco de la estrategia Aprende en Casa y la educación a distancia, visibilizamos los aportes de las mujeres en la ciencia. Es decir, reforzaremos, recordaremos y valoraremos lo que es la importancia de la mujer en la historia. No dejen de ver, por ejemplo, Ágora, resumen de la historia, muy importante sobre la historia de una mujer que tiene muchas habilidades científicas y no valoradas en su época. Además, también, por ejemplo, Los talentos ocultos, una película muy importante que valora a las mujeres. Otro dato importante también, por ejemplo, la esposa de en este caso de Albert Einstein, Mileva, una física muy importante en su época, que no fue valorada, pero gracias a los aportes de Marie Curie, que también es una mujer de la ciencia, sus aportes sobre la radiactividad que luego estaremos analizando poco a poco. Entonces, en la historia hay muchas mujeres que hicieron ciencia y tecnología para que nosotros en nuestros momentos actuales valoremos el valor, en este caso científico y tecnológico, de la mujer como tal. Muy bien, a continuación entonces la experiencia de aprendizaje sobre los aportes de las mujeres que contribuyen al desarrollo de la ciencia han sido invisibilizadas y los premios Nobel son principalmente otorgados a hombres, a pesar de que muchas mujeres han generado soluciones a grandes problemas de la sociedad con el propósito de promover la vocación de hacer ciencia y tecnología en las niñas y mujeres, así como crear conciencia sobre los retos que deben enfrentar las mujeres peruanas para desarrollarse en este campo científico y tecnológico. La competencia del área de ciencia y tecnología, en este caso, explica el mundo físico basado en conocimientos científicos sobre los seres vivos, materia, energía, biodiversidad, tierra y universo. Y la competencia transversal gestiona su aprendizaje de manera autónoma. Esta experiencia de aprendizaje dura 2 semanas en el cual desarrollaremos aspectos importantes sobre los aportes de la mujer en la ciencia y en la historia también. Entonces iniciamos. Descubrimos el quehacer científico-tecnológico de mujeres en el Perú y en el mundo. La participación de la mujer peruana en el campo de la ciencia y la tecnología es muy limitada. Por ello, se deben potenciar las competencias y capacidades científicas de las niñas y niños, en este caso mujeres, en estas áreas y o disciplinas del conocimiento. En ese sentido nos preguntamos, ¿de qué manera las mujeres aportaron el saber científico y tecnológico? ¿Cuáles fueron sus contribuciones? ¿De qué manera podemos fomentar la participación de las mujeres en el campo de la ciencia y tecnología en nuestra comunidad? Tenemos un dato importante para iniciar. Laura Esther Rodríguez Dulanto, primera mujer en el Perú que logró ingresar a la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, egresada como la primera médica cirujana peruana en el año 1900. ¿Y sabes dónde es ella? De Supe, de la provincia de Barranca, aquí cerca a Huacho. Entonces, por ello debemos valorar a la mujer desde estos momentos. ¿Cómo el género se vincula con el desarrollo de la ciencia y tecnología? No dejen de ver una película muy importante, Talentos Ocultos, muy importante que valorarán en este caso los aportes de la mujer en la ciencia. La participación de las mujeres en el ámbito de la ciencia y la tecnología ha sido reducido o invisibilizado a lo largo de la historia. En este proceso las mujeres han estado presentes y han realizado aportes importantes a la ciencia con sus conocimientos y saberes ancestrales, mediante la investigación,
la producción de conocimientos, la inventiva, descubrimiento y contribuciones notables a la sociedad. ¿Qué políticas públicas se ha generado para la promoción de las mujeres en la ciencia? En el marco, el 8 de marzo de todos los años, Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación, conocido como CONCITEC, ha organizado la jornada de promoción de la participación de la mujer y la niña en la ciencia. Pero esto reciente, no era antes así, siempre era relegado, con el propósito de promover la vocación de hacer ciencia y tecnología en las niñas y mujeres, así como crear conciencia sobre los retos de las mujeres peruanas. Por ejemplo, ahí tenemos una fotografía, un postal, en el cual demuestra la presencia de las mujeres en la Biblioteca Nacional del Perú, es decir, sus aportes a la ciencia, a la cultura, a la tecnología y otros aportes más. Políticas públicas para la promoción de las niñas en la ciencia. En todas las instituciones educativas del país, en este caso, se fomenta la vocación científica. Por esa razón, en nuestra área de ciencia y tecnología tenemos tres competencias. Indaga mediante métodos científicos, explica el mundo físico y diseña y construye prototipos, soluciones tecnológicas. Estas tres competencias promueven para fomentar la vocación científica en niñas y adolescentes mediante la promoción de proyectos de investigación científica y tecnológica, así como de cuestionamientos constantes del mundo natural, bajo un enfoque inclusivo y de igualdad entre todos y todos los escolares. Como veremos ahí entonces, hay mujeres, señoritas, adolescentes que están desarrollando sus proyectos en la Feria Escolar de Ciencia y Tecnología. Es una de las políticas públicas. Este año, por razones de la pandemia, no se ha desarrollado este evento importante, pero todos los años se viene desarrollando este evento para fortalecer, para fomentar lo que es la vocación científica de las niñas y adolescentes en nuestro país y específicamente en nuestras instituciones educativas, también en las universidades, ¿por qué no decirlo? Promoción de la mujer en la ciencia en América Latina. Por ejemplo, en este caso, las mujeres en el campo científico-tecnológico en América Latina constata la ausencia del Estado para implementar políticas públicas dirigidas especialmente a mujeres en estas áreas del conocimiento y de un compromiso claro para lograr situaciones laborales justas y equitativas. Asimismo, las mujeres de la región tienen preferencia por carreras relacionadas con las ciencias sociales, humanidades, que con las ciencias naturales e ingeniería. Entonces, también hay una película muy importante que ustedes pueden observarlo, que se llama Libertad de Ágora. Entonces, esto resume que una mujer tenía altos conocimientos, altas habilidades en la ciencia y que la gente en esa época no le convenía. Inclusive, lamentablemente lo mataron por tener conocimientos, por tener muchas habilidades antes de Copérnico. Y podrán ver ahí en la película que ella diseñó un prototipo para demostrar que el Sol, en este caso, no era el centro del universo. En este caso, la teoría heliocéntrica. Entonces, ella demostró otros aspectos importantes y en el cual la gente lo delataron, lo mataron, lo quemaron viva. Vean esa película Libertad de Ágora, muy importante, por cierto. Luego, la promoción de la mujer en la ciencia según la UNESCO. La UNESCO, si bien es cierto, situación de la educación de las niñas y mujeres en la ciencia y tecnología, en este caso, eh, la ingeniería y matemáticas, que se conoce con el nombre de STEM, en inglés, según el estudio de la UNESCO, el índice de formación en ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas en la mayoría de los países en vías de desarrollo y la cantidad de matriculados de mujeres en las universidades son muy inferiores a los de los hombres, por lo que es importante fortalecer
esta situación a fin de tener una cantidad cada vez mayor de niñas y mujeres que contribuyen a la ciencia y la tecnología en favor del desarrollo de las sociedades en general. Por eso que la UNESCO, ya, un organismo mundial, promueve mediante este programa de STEM a nivel de ingeniería, tecnología y matemáticas, que se incorporen más mujeres para lo que es el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Situación de la educación de niñas y mujeres en ciencia y tecnología. Por ejemplo, situación mundial. Datos importantes que ustedes deben conocer como referentes, ya que son jóvenes, señoritas, en el cual tengo suscriptores en el canal. Muchas gracias por suscribirse. Los felicito por anticipado. En estudios de la UNESCO, son mujeres solo el 35% de los estudiantes matriculados en la carrera de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, conocido como STEM. En la educación superior, en la actualidad, las carreras relacionadas con ciencia y tecnología constituyen los empleos del futuro y del desarrollo sostenible. Es cierto, en la actualidad, ahora con la pandemia, ha generado más actividades tecnológicas y en el cual tanto el varón como la mujer tienen ese rol protagónico para generar ciencia y tecnología para el futuro. Frente a esta situación, la UNESCO promueve el empoderamiento de las mujeres y las niñas mediante la educación científica. Nosotros, en el área de ciencia y tecnología, realizamos esa promoción porque el enfoque del área es fomentar, promover la educación científica e innovadora. Se propone como objetivos, ¿qué cosa? Mejorar la participación, la culminación y la continuidad de las niñas y las mujeres en las carreras y los estudios vinculados al STEM, quiere decir a lo que es carrera de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas, a fin de reducir las desigualdades de género en dichas profesiones, reforzar la capacidad de los países para proporcionar una educación en materia de STEM, sensibles a las cuestiones de género, aumentar la concientización en cuanto a la importancia de la enseñanza del STEM para las niñas y mujeres. Repito, STEM significa carreras de ciencia y tecnología, ingeniería y matemáticas. Entonces, eso es a nivel mundial. Solo el 35% de estudiantes matriculados son mujeres. Entonces, estamos hablando una proporción prácticamente la tercia parte de mujeres que se involucran en lo que es la ciencia y tecnología. Situación en la educación de niñas y mujeres en ciencia y tecnología. Solo el 28% de los investigadores son mujeres a nivel mundial, mientras que en América Latina la tasa es del 45%. ¿Se dan cuenta? Es bajo. En el ámbito de la ciencia y tecnología y la innovación, CITI, la investigación se ha incrementado. Asimismo, se ha puesto en marcha la elaboración y aplicación de políticas públicas y reglamentos en las universidades y los centros de investigación, con el objetivo de prevenir la discriminación y o la violencia basados en las cuestiones de género. Está clarísimo entonces, jóvenes, señoritas, esto es un plus para que ustedes puedan seguir investigando, seguir explorando por el mundo de la ciencia, la tecnología, las matemáticas, en este caso la ingeniería, ingeniería civil, por ejemplo, medicina, por ejemplo, biología molecular, por ejemplo, la ciencia informática, ahora que estamos en el mundo digital, más aún todavía, y por qué no una mujer. Entonces es importante este dato para reflexionar y seguir adelante con sus sueños e investigaciones. Explicamos las ideas científicas de mujeres en pro del desarrollo. ¿Cómo contribuir a la ciencia las mujeres, en este caso, sobre ciencia en el Perú? El papel de muchas mujeres en la historia de la ciencia han sido olvidados prácticamente. Han sido relegados por mucho tiempo, muchos años. Son pocos los casos en los que una mujer inventora o descubridora ha recibido los honores de la historia por su contribución al desarrollo de la ciencia y la tecnología. Algunas mujeres peruanas que dedican esfuerzos a la investigación científica y el desarrollo de la ciencia en nuestro país y se constituyen como modelos
para las futuras generaciones son las siguientes. Por ejemplo, una de ellas es la señorita Laura Esther Rodríguez Dulanto. Un dato importante de esta señorita: Laura Esther Rodríguez Dulanto nació en Supe, Barranca, el 18 de octubre de 1872. Cuando terminó primaria, sus padres fueron a Lima con el fin de agotar todas las posibilidades para que su hija pudiera seguir estudiando, pues en ese tiempo no existía colegios secundarios para mujeres, pero ella pudo prepararse y rendir las pruebas requeridas con éxito. Aquí es fundamental el apoyo de los padres o las personas mayores que están con la señorita, con la joven que quiera aspirar a futuro. Luego, con igual persistencia, se preparó e ingresó en 1892 a la Facultad de Ciencia de la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, mereciendo comentarios del Diario del Comercio, ya que era la primera mujer en el Perú que ingresaba a la universidad. Aún antes de concluir los estudios, se matriculó en la Facultad de Medicina en el año 1894 y así fue como ingresó la primera mujer peruana en los estudios médicos. En el año 1900 obtuvo el título de médico cirujano. Con estos hechos, la mujer peruana sentó las bases de la medicina peruana, se hizo presente en la realidad nacional y comenzó el ejercicio de la profesión. El reto que se te plantea es explicar cuáles son las implicancias sociales del conocimiento científico y de las tecnologías en forma de vida de las personas desde la participación de la mujer en el quehacer científico. O sea, en resumen, la perseverancia, el pundonor, el empoderamiento, el sueño por querer ser alguien, pudo más que sus dificultades, que sus peores deseos de repente que tuvieron en esos momentos. Pero más aún, la fortaleza que tuvo sus padres en apoyar y seguir adelante y ser la primera mujer en el Perú en el año 1900 que obtuvo el título de médico cirujano. Mira, estamos 2021 y quizá pocas mujeres aspiran a estos hechos históricos que nos deja, y nosotros nos debemos sentirnos orgullosos porque es cerca a la provincia de Barranca, Supe. ¿De acuerdo? Este es el número 1. Aquí tenemos como resumen otros. Como mencionaba hace un momento, Laura Esther Rodríguez Dulanto, en su época no había estudios de educación básica ni superior para las mujeres en el Perú. Laura enfrentó el reto de su vocación y obtuvo el título de médico cirujano quirúrgico en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En el año 1900 se especializó en ginecología e investigó las enfermedades de la tuberculosis. Un dato muy importante que no debemos olvidar y tener en cuenta siempre. Otra de las mujeres, María Luisa Aguilar, es considerada como la primera astrónoma del Perú. En la universidad formó científicamente al primer grupo de astrónomos profesionales peruanos. Es la fundadora del Seminario Permanente de Astronomía y Ciencias Espaciales de la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Una mujer. Tercera mujer, Araceli Quispe Neira, trabaja en la NASA, integra el programa del telescopio espacial James Webb, con el que se investigará los orígenes del universo a partir del año 2021. Tiene a su cargo al equipo que se encargará de asegurar el óptimo estado de las aeronaves al servicio del proyecto. Para obtener el doctorado en ciencias realizó su trabajo de investigación titulado Constelaciones de satélites que dan al servicio de GPS y transferencia de radiofrecuencia. ¿Se dan cuenta, jóvenes, que es importante perseverar, soñar y seguir adelante con lo que uno tiene pendiente? Seguimos. Gisela Orjeda, bióloga y genetista. Entre sus aportes científicos destaca la construcción del mapa físico del cromosoma 12, en este caso del arroz, y la consecución del genoma de la papa en el Perú. Ha liderado un equipo de científicos en la expedición Antar 26 en la Antártida para investigar impactos del retroceso glaciar
en la biodiversidad marina. Carla González, catedrática de la Universidad Cayetano Heredia, es una destacada científica peruana que lleva 20 años investigando productos andinos, como la maca. Fue finalista en el concurso Premio Nacional de Ciencia y UNESCO, CONCITEC, gracias a sus importantes investigaciones. Y con un dato adicional, la maca fue iniciado justamente como un proyecto de ciencia y tecnología en Huancayo, y luego poco a poco ya lo investigaron, ahora está como protagonista justamente Carla González para lo que es productos andinos como la maca. Entonces nos sentimos orgullosos por estas y muchas mujeres más, incógnitos anónimos, que dan su aporte en la ciencia y tecnología. Por su actividad investigativa está orientado a determinar los efectos biológicos de plantas oriundas del Perú, las funciones endocrinos metabólicos, endocrinos reproductivos, tanto en animales como en humanos. También es reconocida por su investigación en plantas medicinales altoandinos, particularmente en los estudios sobre las propiedades biológicas de la maca, Lepidium mellini, nombre científico. Entre sus hallazgos se encuentran la demostración de propiedades biológicas diferentes entre la maca roja y la maca negra. Igualmente destaca por su descubrimiento de que la maca revierte la hiperplasia de próstata y la osteoporosis y que mejora la memoria y el aprendizaje. Esto es comprobado. Cuando era niño, por ejemplo, mi madre, no, sin ser científica, pero tenía mucho conocimiento ancestral, todos los días consumíamos maca y sus hijos y sus hijas llegamos a ser grandes profesionales. Gracias, Madre en el cielo, que usted también valoró, y sé que ustedes también a sus padres, valórenlo. Lo que dicen ellos es por algo, no por conocimiento científico, sino por sentido común, porque ellos saben que sus hijos deben alimentarse. Entonces, demostrado ya que la maca tiene mucho que ver con la memoria y el aprendizaje. Participa en un proyecto colaborativo con la Academia Nacional de Ciencia y el Ministerio de Educación, con la finalidad de potenciar la enseñanza de ciencia en el Perú a nivel escolar. Qué bueno. Capacita a docentes de ciencias de la vida con el objetivo de incrementar la motivación de sus estudiantes en las diferentes áreas científicas. La ciencia y la tecnología desempeñan un papel de primer orden en la igualdad de género y de este modo propician un incremento en la cantidad de niñas y mujeres que optan por realizar estudios y carreras para el desarrollo de la ciencia y tecnología. Qué bueno por Carla González, que se incrementa, joven ella, que se motiva por estudiar todo referente a lo que es productos andinos, específicamente con la maca. Y no solamente con la maca, sino con todos los frutos, plantas, tubérculos andinos que tienen una gran cantidad de potencial. Así como el berro, por ejemplo, una planta casi poco valorada, pero tiene muchos fitoquímicos y fitonutrientes que tienen mucho que ver con lo que es la salud. Porque nosotros, nuestro país tiene mucha biodiversidad y se requiere pues científicos que se involucren para el desarrollo de la sociedad y nuestro país. Otro dato importante es sobre Marie Curie, en este caso a nivel mundial, ese es un dato mundial. Marie Curie pasó la historia como la madre de la física, la madre de la física moderna. Nació el 7 de noviembre de 1867. ¿Se da cuenta? Teniendo en cuenta como Dulanto, por ejemplo, casi esa época, ¿no? 20 años atrás más o menos, en Varsovia. Fue una mujer que dedicó toda su vida a la ciencia. Vivió la frustración de no poder ingresar a la universidad. En esos tiempos las mujeres no podían ingresar a la universidad, recuérdanlo, de Varsovia, ya que en esta institución no admitía mujeres, recuérdenlo. Fue la primera mujer en la historia en recibir un premio Nobel. El de física lo compartió con su esposo, pero unos años más tarde, en 1911, recibió de nuevo el máximo reconocimiento con el Premio Nobel de Química. Sus investigaciones fueron pioneras, en este caso, y también letales. Ni ella ni su esposo eran conscientes de los peligros a los que se exponían con la radiación,
Claro, exactamente, en esos tiempos no se conocía mucho sobre bioseguridad, ¿ya? Pero ellos se exponían con ese famoso óxido de uranio que se conoce con el nombre de pechblenda. Ellos manipulaban normalmente y tenían una exposición directa con la radiación. De hecho, se cree que la anemia que provocó la muerte de María, en este caso Mari, en 1934, fue a causa de los largos años dedicados a la investigación en su laboratorio. Sus logros incluyen los primeros estudios sobre el fenómeno de la radiactividad, término que ella misma acuñó, técnicas para el aislamiento de isótopos radiactivos y el descubrimiento de dos elementos, tanto el polonio y el radio. En julio de 1898 publicó junto con su esposo un artículo en el que anunciaba la existencia de un elemento al que llamaron polonio, en honor al país de origen de María, o Mari. Y el 26 de diciembre de 1898 anunciaron la existencia de un segundo elemento, el que llamaron radio, que significaba rayo. Las investigaciones que realizó con su esposo llevaron a la creación de una nueva disciplina científica, la física atómica, con una impresionante variedad de aplicaciones, tratamientos para el cáncer, técnicas para determinar la edad de objetos, o sea, lo que llamamos actualmente como datación de objetos antiguos, y usos en biología molecular y genética. También han dado fruto en creaciones menos gloriosas como la bomba atómica. Bajo su dirección se llevaron a cabo los primeros estudios con el tratamiento de neoplasia, tumores con isótopos radiactivos, que actualmente el Instituto Nacional de, en este caso, Neoplástica, INEIN, ¿ya? En Lima, utilizan los elementos radiactivos gracias a los albores y aportes de estos dos esposos, Marie y Pierre Curie, que dieron su vida gracias por este acontecimiento importante a nivel mundial. Entonces, en resumen, tenemos aquí, ¿qué descubrió Marie Curie? El mundo de la ciencia. María, su nombre eslovaca, conocida como Marie Curie, es una de las mujeres más extraordinarias de todos los tiempos. A los 43 años se convirtió en la primera científica en recibir 2 premios Nobel y la única en alcanzarlo en 2 especialidades distintas, física y química. Consiguió esos logros en un momento de la historia en el que el reconocimiento de la mujer era muy limitado, recuérdenlo, como la época, como les comenté, de Albert Einstein. Albert Einstein, si bien es cierto un gran científico también de su época, pero gran aporte hizo Mileva, sino que Mileva no pudo publicar su experimentación porque las mujeres no tenían ese derecho de hacer las publicaciones. Cuando se gana el premio Nobel, Albert Einstein tuvo que donar a Mileva, que era su esposa, inválida, por, por ética, porque ella sabía que su conocimiento, mayor porcentaje lo había hecho Mileva, más no Albert Einstein. Eso está en Dilema, en un libro. Léanlo, investiguenlo. Historia de Albert Einstein. Continuamos. Curie entonces nació a mediados del siglo XIX en una familia humilde de Varsovia, capital de Polonia. Fue una alumna brillante, pero no pudo ingresar a la universidad de su país porque era mujer. ¿Se dan cuenta? Era muy limitado, tanto limitado, no era prácticamente permitido que una mujer ingresara a la universidad, porque era simplemente mujer. Por lo tanto, que estudiara en una institución clandestina. Ella tuvo que autoeducarse, tuvo que investigar, tanto era la perseverancia, por eso le digo a los jóvenes, a las señoritas que usted me está observando, que me está suscribiendo, que me da un like a este canal. Si tú tienes un sueño, si tú tienes una perseverancia, si tú tienes algo en mente, nadie te lo puede quitar. Tú sigue para adelante. Recuerden Marie Curie, a ella no le permitieron estudiar en la universidad porque simplemente era mujer, pero lo tuvo que hacer en forma clandestina en instituciones particulares. ¿Se da cuenta? No obstante, Curie quería llegar aún más lejos. A sus 24 años abandonó su querida Varsovia y se inscribió en la Sorbona de París. Como Marie, según sus palabras, ahí se le abre un nuevo mundo, el mundo de la ciencia. Se graduó en física
y un año después se graduó en matemáticas. ¿Cómo la ven? Producto de la perseverancia y sueños que no debe desvanecer cuando un joven, tanto varón o mujer, siga adelante y logre lo que él o ella quiere ser en la vida. Investigaciones. Las investigaciones de Marie Curie permitieron descubrir dos elementos químicos muy importantes, el radio y el polonio, llamado así en homenaje a Polonia natal, por lo que mereció el Nobel de Química en 1911. También fue la primera en hablar de radiactividad, un fenómeno físico por el cual algunos elementos químicos desprenden radiaciones. Este descubrimiento puso la base de la física nuclear, tanto la fusión como la fisión nuclear. Además, durante la Primera Guerra Mundial, Marie puso en práctica su descubrimiento sobre los rayos X, que actualmente nosotros cuando tenemos una luxación, de repente una ruptura en hueso, se va al médico y entonces va a un centro para que vea los rayos X, para verificar en qué grado se encuentra tu fractura, por ejemplo. Ella lo hizo, rayos X, creando vehículos de radiología que apoyaron a salvar la vida de muchos heridos. Marie Curie murió a los 66 años a causa de la alta radiación a lo que estaba expuesto en sus experimentos. Hoy, en Varsovia, se puede visitar su casa natal, convertida en un museo sobre su vida. Entonces, tenemos referentes nacionales, locales y mundiales para seguir como ejemplo y no quedarse solamente conformistas terminando su quinto de secundaria, señoritas suscriptoras, jóvenes estudiantes, menciónenle a sus hermanas, a las personas que con ustedes comparten en casa. ¿Qué mujeres han ganado premio Nobel? Aquí tenemos varios aspectos que ustedes deben completar y también conocer. Hay varios datos. Por ejemplo, Marie Curie, 1903, aporte, investigaciones alrededor de los fenómenos de la radiación, Nobel de Física. En el año 1963, Maria Wöpper-Meyer, descubrimiento sobre la estructura de capa nuclear. Donna Strick, en el año 2018, método para generar pulsos ópticos ultracortos de alta intensidad. En el 2020, reciente, Andrea Ghez, la formación de un agujero negro es una predicción sólida de la teoría de la relatividad general. Esto creo yo traduzco los aportes de Albert Einstein, de la teoría de la relatividad, y de Stephen Hawking, que nos habla sobre los agujeros negros. Entonces, muy importante su aporte de Andrea Ghez, Premio Nobel en Física. Premio Nobel en Química, en 1911, nuevamente Marie Curie, descubrimiento de los rayos, nuevos elementos químicos como polonio y el radio. Irene Juliette Curie, en el año 35, síntesis de nuevos elementos radiactivos. Dorothy Kropp, en el año 1964, resoluciones a través de técnicas de rayos X de las estructuras de importantes sustancias bioquímicas. Ada Yonath, en 2009, investigaciones sobre la estructura de los ribosomas. Tiene mucho que ver con los cromosomas. Nosotros tenemos 46 cromosomas, 44 cromosomas autosómicos, es decir, tanto varón y mujer, y 2 cromosomas que definen si es varón o mujer. Entonces, eso tiene su base en los ribosomas. Francis Arnold, 2018, investigaciones de métodos de evolución dirigida para crear sistemas biológicos útiles. Muy importante su aporte. Y en el 2020, Emmanuel Charpentier, Jennifer Doudna, Código de la vida y el desarrollo de un método para la edición del genoma. Esto ya del 2010 se viene trabajando con el proyecto del genoma humano, por ejemplo, pero ya algo específico está traduciendo el código de la vida bajo la edición del genoma humano. Muy importante, el premio Nobel de Química en 2020. En Nobel de Medicina tenemos varios, ¿cierto? Aquí tenemos, por ejemplo, a Gerty Dedekind, en este caso descubrimiento del proceso de la conversión del glucógeno. También tenemos Rosalind Susan en el 77,
lo que es radioinmunoanálisis de la hormona peptídica. También tenemos a Barbara McClinton, en este caso también descubrimiento del campo de la transposición genética. También tenemos a Rita Levy, en el 86, descubrimiento del factor de crecimiento nervioso, o sea, el sistema nervioso central y periférico. En el 88, a Gertrude Elion, descubrimiento en el campo de la farmacología sobre los principios clave en el desarrollo del tratamiento de los medicamentos, o sea, la farmacocinética, por ejemplo, cómo funciona un medicamento ya en nuestra actividad metabólica, cómo es que, por ejemplo, te tomas un paracetamol y cómo es que te calma el dolor, o cómo es que te pones una inyección con diclofenaco y te calma el dolor, cómo es esa explicación metabólica, ¿ya? Eso te explica en este caso Premio Nobel de Medicina. Cristina, en este caso Bollard, en el 95, descubrimiento sobre el control genético del desarrollo temprano del embrión, muy importante dato. También en 2008, Francois Barre Sinois, descubrimiento del VIH, un dato importante. Elizabeth Blackburn, en el 2009, en este caso, arrojar luz sobre una parte del cromosoma humano relacionado con el envejecimiento de las células. Muy importante su aporte sobre los cromosomas, indicamos, en el ser humano, básicamente, ¿no? May-Britt Moser, en el 2013, descubrimiento de los mecanismos que utiliza el cerebro para interpretar y representar el espacio que nos rodea. Tuyo Yo, 2015, en este caso, descubrimiento de la artemisina, un fármaco utilizado para curar la malaria. Ustedes se preguntarán ahora por qué generalmente son personas de otros países. ¿Se dan cuenta? La respuesta es puntual, señoritas y jóvenes. Nuestro país, inmersos en estos problemas de corrupción social, política, entre otros, no invierten en lo que es los laboratorios de ciencia y tecnología en todas las universidades o instituciones públicas o privadas, en todo lo que respecta a educación. Para lograr estos aportes, tanto Nobel de física, química, se necesita instrumentos de alta calidad, de alto bagaje de investigación. Por ejemplo, simplemente, en los laboratorios, como tenemos a niveles secundarios, tenemos un microscopio. Ese microscopio que utilizamos a nivel ocular, algunas personas tienen miopía y al tratar de intentar ver por el microscopio, le duele la cabeza, ya no quieren ver, incomoda, ¿cierto? Pero en la actualidad ya no es necesario utilizar este tipo de microscopios, señores jóvenes, señoritas. El microscopio ya tenemos, por ejemplo, microscopios con barrido, microscopios electrónicos, que simplemente tú lo colocas la muestra y sale en la pantalla grande. Todo lo que tú quieres ver. No es necesario estar mirando con la vista. Es un dato, por ejemplo. Si quieres analizar, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con genética, todo lo que es con cromosomas, tenemos que tener equipos de ultra generación para poder lograr estos descubrimientos que sí lo hacen en otros países. Por esa razón, los premios Nobel a nivel de física, química, medicina, solamente mencionan de otros países, no de nosotros. En nuestro país, por ejemplo, ya, Cayetano Heredia, San Marcos, la Católica, nuestra Universidad Huacho, incipientemente, son poquísimas universidades que tienen ejemplo del COVID, SARS-CoV-2, del virus. Si realmente nuestra universidad estuviera preparada con equipos de última generación, estaríamos en condiciones de hacer las pruebas del PCR, de las pruebas rápidas, entre otros. Pero lamentablemente nuestro Estado no invierte en tecnología para hacer investigaciones. ¿Me entienden? Eso es la razón. Por eso que ustedes jóvenes, como decíamos la semana pasada, se han metido con la generación equivocada. Yo los felicito a los jóvenes de ahora que reflexionen, y no solamente ahora por esto de la política, sino también, por ejemplo, que reclamen, que justifiquen
en el lugar donde estudian, que tengan equipos de última generación, para de esa manera formarse científicamente y no estar solamente mencionando personas de otros países. Nuestro país tiene, pero tiene limitaciones con instrumentación. Por esa razón es el dato importante. Continuamos. ¿Qué importancia en este caso tiene que ver con las mujeres de la ciencia, en este caso edición 2019? La científica María Rivera Chira, doctora en ciencias, y Marta Calderón Ríos, doctora en biociencias, biotecnología, una ciencia muy bonita. Yo tengo actualmente un laboratorio de biotecnología en el cual he cultivado el berro a partir del meristemo vegetal. Y ella, por ejemplo, es biotecnóloga. Son las ganadoras del primer premio nacional por las mujeres en la ciencia. El reconocimiento es a iniciativa de la Fundación L'Oréal, UNESCO, Concitec y la Academia Nacional de Ciencias, con el objetivo de visibilizar y crear conciencia sobre su talento e inspirar y motivar a más mujeres peruanas a participar en el campo de la ciencia y la tecnología. ¿Qué mejor inspiración, señoritas jóvenes que me están viendo, suscriptoras del canal, que ustedes puedan valorar en vida a nuestras compatriotas ganadoras del Premio Nacional por las Mujeres en la Ciencia? Y empezar en el colegio, luego continuar con la universidad y seguir los sueños más adelante. Porque para un estudiante, el cielo es el límite. Ustedes tienen que salir para adelante, jóvenes. No se detengan. Sus aportes aquí los tenemos en resumen. Por ejemplo, María Rivera Chira, ¿qué hizo? Doctora en ciencias, aplicaciones de test de tolerancia a la hipoxia aguda. ¿Qué significa hipoxia aguda? Es decir, por ejemplo, tenemos por mucho tiempo la mascarilla, ¿ya? Y entonces no podemos respirar. Y ustedes saben muy bien que el oxígeno es fundamental para la respiración. El oxígeno es fundamental para que las células a nivel anaeróbico funcionen toda la parte mitocondrial y realiza toda la función del ciclo de Krebs, en otras palabras, y expulsa el CO2. Entonces, cuando hay poca cantidad de oxígeno, genera lo que es la hipoxia. Ella hizo la aplicación del test de tolerancia a la hipoxia aguda. Tratamiento para el mal de montaña crónico para aliviar este problema de salud crónico en la población andina. Qué bueno, mira, esto es un clarísimo ejemplo cuando tú vas, por ejemplo, de viaje, de excursión, etcétera, a la sierra y te falta oxígeno, ¿cierto? Y te da soroche, el conocido soroche. Eso simplemente se conoce con el nombre de hipoxia. Entonces ella eh, hizo la investigación y logró hacer un test de tolerancia a la hipoxia. Buen aporte, porque muchos jóvenes actualmente llegan a quinto de secundaria y quieren viajar a cualquier lugar del país y se dan con la sorpresa del famoso soroche. Pero qué mejor hacerse un test de la hipoxia para evitar este problema. Muy importante dato, por ejemplo, sencillo, pero muy científico, muy científico. Marta Calderón Ríos, doctora en biociencia y biotecnología. Investigaciones de la diversidad marina del Pacífico Sudamericano a partir del descubrimiento, en este caso, la descripción de 5 nuevos géneros, 11 nuevas especies y 12 nuevas combinaciones. Bueno, aquí, por ejemplo, hay que felicitar nuestra biodiversidad de nuestro país. Está entre los 5 primeros a nivel mundial. Hay algunas especies que todavía no tienen nombre y ella justamente lo está identificando, reconociendo varios géneros, varios nombres denominados, en este caso, en la parte de lo que es la diversidad marina. Muy importantes sus datos y que sigan las investigaciones y ustedes también sigan con el ejemplo incesante de no quedarse atrás, de no ser conformistas. De la ciencia está el futuro, no solamente para su familia, para su persona, sino para la sociedad. La vida es efímera, señorita joven. La vida es pasajera, pero así como está Marie Curie, Dulanto, entre otros científicos peruanos, dejaron su huella. Ahí está, siempre lo recordaremos. Y por ejemplo, en honor a Dulanto, lleva su nombre pues el hospital, la posta médica de Supe. Entonces, eso hay que tener mucho en cuenta, hay que valorarlo en el tiempo que nos queda.
Y como dato importante, como lo estaba justo mencionando, Laura Esther Rodríguez Dulanto, la primera mujer en el Perú sobre la ciencia e ingresar en la Facultad de Medicina, lleva su nombre en la posta médica de Supe, Barranca. Investígalo y ya sabrán por qué nos referimos. Y también a Marie Curie, en este caso la primera mujer a nivel mundial que hizo sus aportes importantes y por qué no recordarlo, sus frases inmortales. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarlo, cueste lo que cueste. Marie Curie. Jóvenes, esta clase de hoy espero que haya sido de su agrado, de mucha motivación, de que la mujer peruana, de que la mujer de la provincia, de que la mujer a nivel Latinoamérica, de la mujer a nivel mundial, sea valorada toda la vida. Porque ellos, aparte de dar una vida, porque también son madres, ¿ya? Aportan también a la ciencia y la tecnología. Así que no disminuyan sus sueños, al contrario, multiplíquenlo, motívense, sigan adelante. La solución está en su mente, como dijo Christian Bergman, y finalizo con ese poema. Si piensas que puedes, podrás. Si piensas que no puedes, no podrás. Porque todo está en el estado mental. Piensa que puedes y lograrás. Muchas gracias.